se nos pide que encontremos la solución general de la ecuación dada. Observe que esta ecuación representa un sistema lineal no homogéneo de segundo orden de O de que se pueden utilizar modelar un resorte masivo sistema con forzamiento periódico. Este sistema tiene una solución general de x igual a x sub c plus x sub p, reg sub c. La solución complementaria es la solución general del sistema homogéneo asociado. X double prime es igual a multiplicado por x y x sub p es una solución particular. Supongamos que omega no es una de las frecuencias naturales de x, el doble primo es igual a veces x, lo que significa omega negativo cuadrado no es un valor propio de la matriz A. Entonces hacemos que x sub p sea igual c multiplicado por el coseno omega t, donde c es un vector constante desconocido. Determinamos el vector constante c determinando la inversa de la suma de A en omega al cuadrado y veces menos f si menos omega al cuadrado es un valor propio de la matriz A, entonces la suma de A en omega la I cuadrada no es invertible, y no podemos usar este sub xp como solución particular. Si queremos seguir forzando término en las unidades de fuerza, digamos el de Newton, luego escribimos el sistema en la ecuación que se muestra aquí a la izquierda. Mx doble primo más kx multiplicado por g veces el coseno omega t. Observe, en nuestro caso, si compare esto con la ecuación que se nos da, el único cambio que tenemos que hacer es que la matriz de columnas con el coseno de entrada 2 toneladas 0, 0 debe escribirse como el vector 1, 0, 0 veces coseno de 2 toneladas como se muestra aquí a la derecha. Así que aquí tenemos la correcta forma de la ecuación dada. El siguiente paso es resuelve x número primo doble multiplicando ambos lados por m inverso. También dejamos que la matriz A igual a m inverso por k, y el vector f igual a m inverso multiplicado por el vector g de nuevo, multiplicando ambos lados de la ecuación por m inverso y simplificador, tenemos x números primos dobles iguales m inverso multiplicado por k veces x más m inverso por g multiplicado por el coseno omega t. Que simplificamos a x doble primo es igual a multiplicado por x más f veces coseno omega t, y ahora determinemos la solución general de la ecuación dada. Así que, de nuevo, nuestro primer paso es determinar la inversa de la matriz M, que es una matriz de 3 por 3 en el extremo izquierdo. Como se trata de una matriz diagonal, determinamos la inversa por simplemente tomando las medidas recíprocas de las entradas a lo largo de la diagonal principal, que he mostrado aquí a la derecha en azul. Así que ahora el siguiente paso es multiplicar ambos lados de la ecuación por m inversa, que se muestra aquí. Simplificando, m inverso multiplicado por m multiplicado por x primo doble es igual a x primo doble. M inverso multiplicado por k veces el vector x nos da los 3. Por matriz de 3 con entradas menos 3, 0, 0, 1, menos 2, 0 y 0, 2, menos 1 por el vector x. Y luego más m inverso multiplicado por el vector g resulta en el mismo vector del vector 1, 0, 0, y luego tenemos multiplicado por el coseno 2 toneladas. Ahora que tenemos la ecuación dada en la forma que necesitamos, el siguiente paso es determinar la solución complementaria al sistema homogéneo asociado dada por x números primos dobles iguales, llamaremos a estos 3 por 3 matrices A multiplicadas por el vector x. Recordemos que, para ello, empezamos por determinar los valores propios de la matriz de 3 por 3. Esto significa que configuramos la ecuación, el determinante de la diferencia de la matriz A, y lambda I es igual a 0 y resuelve lambda. Así que aquí tenemos nuestra configuración. Tenga en cuenta que yo soy el matriz de identidad de 3 por 3. Simplificando, tenemos el determinante de esta matriz de 3 por 3 es igual a 0. Encontremos el determinante en la siguiente diapositiva. Defina el determinante. Usemos la primera fila porque la primera fila tiene dos entradas 0. El determinante de la matriz de 3 por 3 es igual a la entrada de la fila 1, columna 1, que es menos 3 menos lambda multiplicado por el determinante de la matriz después de eliminar la fila 1 y la columna 1, lo que nos da menos 3 menos lambda. Veces un determinante de la matriz de 2 por 2 con entradas menos 2 menos lambda, 0, 2 y menos 1 menos lambda. Ahora evaluamos los 2 por 2 determinante, que es igual a menos 2 menos lambda multiplicado por menos 1 menos lambda menos 0 por 2, que nos da que estos tres factores deben ser iguales a 0. Siguiendo nuestro teorema de abajo, queremos enumerar los valores propios de mayor a menor y, por lo tanto, tenemos lambda sub 1 es igual a menos 1, lambda sub 2 es igual a menos 2, y lambda sub 3 es igual a menos 3. Esto también indica menos omega 1 al cuadrado es igual a menos 1.
omega 2 negativo al cuadrado igual a menos 2, y menos omega 3 al cuadrado es igual a menos 3 y, por lo tanto, omega 1 es 1, omega 2 es raíz cuadrada de 2 y omega 3 es raíz cuadrada de 3. Los necesitaremos más adelante para determinar la solución general. Ahora encontramos la correspondencia a vectores propios para cada valor propio. Recuerde, para encontrar un correspondiente al vector propio, configuramos la ecuación, la diferencia de a en lambda y multiplicada por el vector v es igual a un vector 0. Luego determina un vector v así que para lambda sub 1 es igual a menos 1. Aquí tenemos la configuración, simplificando dentro del paréntesis. El resultado es una matriz de 3 por 3 con entradas negativas 2, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, 3. 0 veces el vector v es igual a un vector 0. Y ahora tenemos que resolver el sistema. Escribamos una matriz aumentada y escribámosla en forma escalonada de filas reducidas. Así que aquí tenemos la matriz aumentada y también escrita en forma escalonada de hileras reducida. Observe que la fila 3 es una fila de ceros que indica que tenemos un número infinito de soluciones. Observe también que v3 es una variable libre. La primera fila indica que v1 es igual a 0. La fila 2 indica que v2 es igual a 0 y v3 es una variable libre. v3 es igual a v3. Así que si dejamos que v3 sea igual a 1, tenemos un vector propio correspondiente, el vector v1 como el vector 0, 0, 1. Y ahora hacemos lo mismo para lambda sub 2 y lambda sub 3. No voy a mostrar ese trabajo aquí, pero el vector propio correspondiente para lambda sub 2 es el vector 0, 1, menos 2 y un vector propio correspondiente para lambda sub 3 es 1, menos 1, 1. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la solución general del sistema homogéneo asociado. Usando nuestra fórmula en la esquina superior derecha, porque todos los valores propios son negativos, tenemos x sub c. La solución complementaria es igual al vector propio v1 multiplicado por la suma de as coseno t. Y v1 seno t más el vector propio v2 multiplicado por la suma de la raíz cuadrada del coseno a2 2 toneladas, y la raíz cuadrada del seno v2 2 toneladas más el vector propio v3, que es el vectorial, menos 1, una vez la suma de la raíz cuadrada del coseno de a3 3 toneladas, y raíz cuadrada del seno v3 3 toneladas. El siguiente paso es determinar una solución particular, x sub p, para el original sistema no homogéneo. Y usamos la fórmula x sub p igual a c multiplicado por el coseno omega t. Observando nuestra ecuación, fíjate, omega es igual a 2, dándonos x sub p es igual a c veces el coseno 2 toneladas. Así que, de nuevo, fíjate que aquí estamos usar omega igual a 2, que no es una frecuencia natural o porque no es igual a omega 1, omega 2 u omega 3 o porque menos omega al cuadrado, lo que sería negativo 4 no es un valor propio. Esto funcionará para x sub p. El siguiente paso es determinar el vector constante c, utilizando la fórmula que se muestra aquí a la izquierda. Esto nos da que el vector c es igual a la inversa de la matriz a más el cuadrado de omega multiplicado por el matriz de identidad de 3 por 3, y luego multiplicado por el opuesto del vector f, donde el vector f es el vector 1, 0, 0 y, por lo tanto, el vector negativo f es el vector negativo 1, 0, 0. Continuemos con la siguiente diapositiva. Simplificando dentro del entre paréntesis, tenemos la inversa de la matriz de 3 por 3 con las entradas 1, 0, 0 en la primera fila, 1, 2, 0 en la segunda fila, y 0, 2, 3 en la tercera fila. Y luego tenemos momentos en los que vector negativo 1, 0, 0. La inversa de la matriz de 3 por 3 es la matriz que se muestra aquí a la derecha, donde en la primera fila, tenemos las entradas 1, 0, 0. En la segunda fila, tenemos entradas negativas 1, 2, 1, 2, 0. Y en la tercera fila tenemos entradas 1, 3, menos 1, 3 y 1, 3. Y, de nuevo, tenemos tiempos el vector negativo 1, 0, 0, y el resultado es que el vector c es el vector negativo 1, 1, 2, menos 1, 3, y, por lo tanto, un particular la solución es x sub p igual al vector negativo 1, 1, 2, menos 1, 3 por el coseno 2 toneladas, y ahora poniendo x sub c y x sub p juntos, podemos formar la solución general del sistema original de ecuaciones diferenciales. Nuevamente, tenemos x o x de t igual a x sub c, la solución complementaria más x sub p, una solución particular. Este es el general la solución que buscamos. Espero que esto le haya resultado útil.